chilló extendiendo las manos y retrocediendo, antes de caer al suelo y empezar a convulsionar. Ocurrió de forma instantánea. Su piel se abrió como si ya no fuera piel. Se partió como si su carne estuviera hecha de papel maché. Mi visión se nubló mientras trataba de asimilar. Antes de comenzar con el relato de hoy, como pudieron escuchar, ahora contamos con una nueva historia en el nuevo canal Noches de Histeria. En descripción y en un comentario podrán encontrar el link que los mandará directamente al nuevo video. Recuerden regalarme un like allí y un comentario para que YouTube nos ayude un poco con el tema de la recomendación. Si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los relatos que se subirán semanalmente. Comenzamos con el relato de hoy. Mi madre era acumuladora, no del tipo que ves en la tele, enterrada bajo montañas de basura, pero lo suficientemente grave como para que la cambiara, lo suficientemente grave como para que me cambiara a mí. Tenía baños accesibles, podía cocinar entre los montones, incluso lavaba la ropa y los trastes de vez en cuando. Pero tenía que escarbar entre montañas de porquería para encontrar cualquier cosa que necesitara. Empezó a ver ratones y cucarachas que salían corriendo cuando encendía la luz. He estado preocupado por ella desde que me fui a la universidad. Me preocupaba que empeorara, que un día pusiera revistas viejas encima de las hornillas de la estufa, encendiera un interruptor y quemara la casa. Tal vez sea cosa de hijo único preocuparse tanto por los padres. No tengo hermanos que puedan checarla, y mi padre murió hace 10 años ya. Ella es lo único que me queda. Sé que hay partes rotas en su mente. Sé que algo oscuro le pasó. Tal vez la muerte de mi padre o algo aún más antiguo. Algo empujó su estado mental como si fuera una ramita. Empujó hasta que se rompió. Siempre había sido desordenada, pero después de que papá murió, todo empeoró mucho más. Hace un par de semanas traté de llamarla por primera vez en un buen rato. Una voz robótica me dijo que su servicio había sido desconectado. Pensé en pedirle una revisión de bienestar, en llamar a la policía, pero sabía que las grietas en su mente iban más allá del simple desorden. Podía ser impredecible. Además, imaginé que probablemente había desgastado demasiado de su cheque del seguro social en boletos de lotería y Malboros, y se le olvidó pagar la cuenta. Después de unos días, me empecé a preocupar. Dejé el resto del semestre, me di de baja de mis clases y absorbí la multa. Compré un boleto de avión para volver a casa. No era solo por la falta de servicio telefónico. Eso fue solo el detonante para una conversación que había sido postergada demasiado tiempo. Cuando llegué, le agradecí al taxista y vi cómo el coche amarillo desaparecía por la carretera. De inmediato me impactó el estado de la casa de mi infancia. El pasto estaba crecido de meses. El portón de malla metálica se movía de un lado a otro. Era una casa pequeña, de 2 pisos. Me pareció extraño que todas las persianas estuvieran bajadas, amarillentas y desteñidas por el sol detrás de los vidrios sucios. Varias revistas aún envueltas en plástico estaban sobre el porche y avisos rosados y amarillos estaban pegados a la perilla. Abrí el buzón. Estaba lleno de propaganda y cuentas vencidas. ¿Mamá? ¿No has estado pagando las cuentas? Miré a mi alrededor. Todo el vecindario se veía deteriorado ahora. Tal vez eran las lentes empañadas de la inocencia infantil desmoronándose.
Estar de vuelta me hacía sentir como una piedra hundiéndose en lo profundo de un estanque. Me acerqué a la puerta principal y moví la manija. Estaba cerrada. Toqué el timbre y esperé. Nada. Sabía dónde guardaba la llave de repuesto para la puerta trasera, así que me di la vuelta y bajé los escalones. El vecindario ahora era diferente. Ninguna cara me era familiar. Solo yo, el suave susurro del viento y los sonidos distantes de una zona suburbana de clase media-baja. Pasé bajo el techo del estacionamiento, junto al Honda plateado de mamá. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. ¿Cuánto tiempo llevaba sin mover ese auto? La llave de repuesto estaba escondida dentro de una piedra falsa. Le había dicho antes que era una mala idea, pero en este momento me sentía agradecido. La cerradura giró fácilmente y me deslicé hacia adentro. De inmediato me golpeó el hedor de la descomposición. Inhalé profundamente sin pensar y me di la vuelta para vomitar en las hierbas. Sospeché lo peor. Pensé en marcar al 911, pero tenía que verlo con mis propios ojos primero. Me cubrí la nariz con la camiseta y volví a entrar. La casa estaba oscura. El desorden había empeorado desde la última vez que la vi. Aún no era una cantidad insalvable, no lo suficiente para pudrir los huesos de la casa, pero tampoco era bueno. Lo había acostado en la sala. Mr. Whiskers. Moscas zumbaban en las rendijas de luz que se colaban por las persianas. Gusanos se retorcían en su cadáver, ya casi completamente descompuesto. Tragué el nudo de bilis que me subía, con los dedos temblando. Pobre Mr. Whiskers. Ella amaba a ese gato. Pero un miedo más profundo me atravesó como la punta de un cuchillo. Si había dejado que esto le pasara a él, algo debía estar muy mal. Saqué mi celular y llamé a la policía. Llegaron unas patrullas más rápido de lo que esperaba. Un equipo de oficiales con guantes de látex azul registró la casa. Después de un rato, uno de ellos me hizo sentarme en el porche delantero. Ella no estaba adentro. Buscaron en cada rincón, debajo de cada pila tambaleante. Fueron minuciosos y concluyeron que no había señales de violencia, ni de entrada forzada. Era como si simplemente hubiera desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que la vio?, me preguntó un veterano policía de bigote canoso. Su placa decía Oficial Mathers. No hemos hablado mucho últimamente. He estado ocupado con la universidad y a veces es difícil comunicarse con ella. Han pasado al menos 4 meses. El policía sintió con simpatía. Se rascó la barbilla. ¿Tiene algún amigo o familia con quien podría estar? Negué con la cabeza. Sabía que mi madre no era muy sociable. No mantenía amistades. Le parecían demasiado problemáticas. Y no tiene más familia. Solamente estoy yo. Dios, podría haber estado hablando de mí mismo. No sabía si dolía más decirlo sobre mí o sobre mamá. Está bien, con eso ya termino mis preguntas. Pero hay una cosa que quiero mostrarle adentro. Sí, claro. Los otros policías ya estaban saliendo, regresando a sus patrullas. Seguí al oficial Mathers hacia adentro. Me condujo por las escaleras crujientes. Cajas y muebles viejos se alineaban a ambos lados. La casa ya se había ventilado un poco, pero aún tenía un olor subyacente a polvo, y el aroma de Mr. Whiskers seguía presente. El oficial Mathers espantó una mosca que zumbaba cerca de su rostro. Arriba, me llevó hasta la recámara principal. La basura había sido empujada hacia una esquina. Su cama estaba contra la pared opuesta a donde normalmente solía estar.
El viejo edredón floral estaba revuelto. Líneas rojas adornaban las paredes y el techo, escritos como de alguien enloquecido. Puerta a las 9 bendiciones divinas. Participa de la carne, el dios de la basura. Entre las palabras había patrones, puntas de flechas agudas entrelazadas con líneas circulares que se cruzaban. Dios realmente había perdido la cabeza. En la pared a mi izquierda, donde solía estar la cama, había un contorno en rojo con forma de puerta, del tamaño de una casita de juegos infantil. Flechas rojas de todos los tamaños y formas apuntaban hacia ella. ¡Oh, no! El oficial Mathers se acercaba al contorno rojo y presionó la mano contra el papel tapiz gris. Nada. Su mano no fue absorbida. Su brazo no reveló ninguna compuerta oculta. He visto casos como este antes. Esquizofrenia paranoide, delirios. Ella era acumuladora. Sí, acumuladora también. Mira, pareces inteligente, así que no te voy a mentir. Esto no pinta nada bien. Si la encontramos, te recomiendo buscar tratamiento. ¿Cuántos años tiene tu madre? Apenas 50. Si la encontramos. Esas palabras se quedaron flotando en mi mente como humo. Él inhaló, mirando a su alrededor en la habitación. Y odio echarte esto encima en un momento así, pero estoy obligado a reportarlo. Movió la mano hacia los montones de basura. Está violando códigos contra incendios, ordenanzas municipales. Necesitamos que limpies esto por su seguridad. Te daré algo de tiempo, pero cuando regrese en unos días, quiero ver progreso o tendré que involucrar a la ciudad. ¿Ha entendido? Sí, señor. Asentí. Pasaré un tiempo limpiando. Y eso hice. Usé mis ahorros y renté un contenedor que estacionaron en el camino de entrada. Compré todo tipo de equipo de limpieza. Mr. Whiskers fue lo primero que saqué. Su cadáver se había aplanado hasta convertirse en un disco firme, y traté de no vomitar al ver los gusanos. Había una mancha marrón profunda en la alfombra donde se había descompuesto. Parecía que algo lo había estado masticando. Una vez que lo arrojé al contenedor, el olor dentro de la casa mejoró de inmediato. Llamé a varios lugares y pagué las cuentas. Afortunadamente, la casa ya estaba pagada, así que solo tuve que ponerme al corriente con los servicios, que llevaban 2 meses vencidos. Logré que el agua y la luz regresaran ese mismo día. Luego vino lo más difícil. Tiré sillas de jardín rotas, cajas de periódicos manchados que databan de los años 70. Logré limpiar toda la casa antes de que el sol comenzara a desvanecerse. Tengo la costumbre de trabajar a través del dolor en lugar de enfrentarlo. Me recosté en el viejo sofá mohoso, con el sudor goteando por mi frente, cuando escuché un golpe que venía de arriba. Me desperté sobresaltado, mirando hacia el techo. Sonó justo encima de mí. Me levanté y subí las escaleras, encendiendo luces a mi paso. La mayoría de los focos estaban fundidos, pero algunos parpadearon con vida. Doblé la esquina con cautela. El sonido venía de la recámara principal. Cuando entré, vi que las letras y los símbolos dentro del cuarto brillaban con una tenue luminiscencia roja. Me recordó al plancton bioluminiscente que se encuentra en las profundidades aplastantes de la zona abisal. Donde antes solo había un contorno de puerta, ahora había una boca negra que se abría. Verla hizo que se me erizaran los vellos de los brazos. Sentí una profunda sensación de que algo andaba mal.
Es difícil explicar lo que se siente al ver cómo se desdibujan tus límites internos, como un escéptico viendo un fantasma manifestarse frente a sus ojos. Lo que estaba viendo era imposible, pero ahí estaba, desgarrando mi realidad. Hice lo único que se me ocurrió. Agarré la cama y empujé con todas mis fuerzas, arrastrándola por el suelo hasta que chocó contra la pared del fondo, bloqueando el agujero. Retrocedí hacia afuera del cuarto, cuya puerta se abría hacia afuera, y coloqué una silla de la cocina debajo del picaporte. Volví a acostarme en el sofá, sin poder dormir, imaginando lo que rondaba arriba. Esa puerta brillante, ese túnel que parecía extenderse por siempre, colapsando hacia adentro como un agujero de gusano. Miré hacia arriba. Otra vez ese sonido, justo encima de mí. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la pared. Dudé y luego toqué 3 veces con ritmo. Me sentí con náuseas. Me acurruqué bajo la manta que estaba usando, tratando de concentrarme en mi celular. Escuché cómo la cama se deslizaba lejos de la pared. Un crujido profundo raspando madera. Luego el sonido de manos pesadas, pies, algo a 4 patas arrastrándose por el cuarto, de un lado a otro, como un perro encerrado en su corral. La perilla de la puerta crujió en el piso de arriba. Escuché las bisagras quejándose bajo el peso de algo que flexionaba su cuerpo contra la puerta. Los pasos continuaron, el golpeteo de manos moviéndose arriba de mí. Alguna parte primitiva de mi cerebro, alguna neurona vieja y suelta disparando dentro de mi cráneo, me decía que lo que estaba arrastrándose allá arriba no era mi madre. Eso pareció confirmarlo. Me quedé ahí por horas, con los dientes apretados, abrazando la manta contra mi pecho. Irracionalmente me quedé toda la noche. No tenía a dónde más ir. La luz cortó la habitación a través del vidrio sucio. Un rayo de sol me dio en la cara. Me desperté jadeando, mirando frenéticamente a mi alrededor. La casa estaba en silencio, salvo por el trinar de los pájaros afuera. La noche anterior se sentía como un delirio febril. Me puse sandalias y saqué ropa limpia de mi maleta. Después de cepillarme los dientes y cambiarme la camiseta empapada en sudor, subí de nuevo. La silla seguía clavada bajo la perilla. La moví a un lado y entré al cuarto. Lo primero que noté fue que la cama había sido empujada de nuevo, de lado, tirada contra la pared. Sabía que yo la había movido la noche anterior. Y ya no había una boca negra donde antes estaba la puerta. Decidí que la limpieza podía esperar. Necesitaba respuestas. Las persianas del cuarto estaban cerradas, pero un resplandor naranja se colaba por los bordes. Tomé una pistola de grapas y una bolsa de basura negra grande. La engrapé en su lugar, colocando otras 2 bolsas encima, hasta que no entró ni una pizca de luz. La habitación quedó sumida en sombra profunda. Vi cómo el leve resplandor rojo llenaba el espacio como una nebulosa ardiente. Un poco de luz se colaba por debajo de la puerta, así que empujé una cobija contra ella. Escuché un ruido de succión ahogado, mientras un cuadro negro llenaba el lugar donde había estado antes. No estaba delirando. Ahí estaba. Solo que esta vez olía a composta vieja cocinándose al sol. El hedor pútrido de una letrina descuidada. Encontré una cinta métrica y me acerqué a la puerta. Soy bastante bajo.
La única forma en la que podría pasar era gateando en manos y rodillas. Me acerqué. El hedor pegajoso se sentía en el aire. La puerta parecía una ilusión, los bordes plegados deslizándose hacia el vacío como una moneda girando en uno de esos embudos de centro comercial. Empujé la cinta métrica hacia adelante. Atravesó la máscara de oscuridad y vi la pared estremecerse alrededor de la línea amarilla temblorosa. Seguí empujándola hacia adelante. A los 4 pies sentí que tocaba algo invisible, como un anzuelo rascando el fondo de un lago, un pescador sintiendo la tensión. La empujé hasta 6 pies, luego 8, y de repente una tensión sacudió la línea con violencia. Algo había agarrado el extremo. La cinta se deslizó entre mis dedos, cortando una ranura en mi palma. Solté un jadeo de dolor. La cinta hizo un ruido estruendoso mientras desaparecía en el vacío. La carcasa fue arrancada de mi mano, succionada por la pared. Retrocedí arrastrándome con la palma sangrando. Aún sin verla, escuchaba la cinta vibrando. Luego salió disparada de regreso. Hubo una pausa. Me quedé mirando la oscuridad. Algo pasó volando a centímetros de mi cabeza, estrellándose contra la pared con un chasquido seco. Escuché la cinta métrica caer al suelo. Me giré y vi una hendidura profunda en el yeso. La cinta yacía humeante donde había caído. No se pronunciaron palabras, pero el mensaje era claro. Lárgate antes de que te lastime. Un sonido profundo y burbujeante surgió de la pequeña puerta, como alguien ahogándose, luchando por aire. Se acercaba movimiento. Luego, golpeteos frenéticos contra las paredes. Corrí hacia adelante, arranqué las bolsas de basura y bañé la habitación en luz. Mis pupilas se dilataron con dolor ante el resplandor repentino. La puerta negra había desaparecido. Me envolví la palma sangrante con una toalla y saqué un viejo botiquín de primeros auxilios que mi mamá guardaba en el baño. Mientras limpiaba y vendaba la herida, una idea se arrastró lenta y fría por mi mente. La policía no iba a encontrar a mi mamá. Si había alguna posibilidad de hallarla, dependía de mí. Ese pensamiento se fundió en mi pecho, ahogándome. Soy alguien introvertido e intenso, con tendencias obsesivas. Hacer esto requería más de mí de lo que creía tener, pero no había otra opción. Ella era mi madre, mi sangre, la última persona en el mundo con la que me sentía conectada. Y si seguía viva, necesitaba mi ayuda. La decisión se tomó sola. Fui a la ferretería local y compré las luces de construcción más potentes que encontré. 2 lámparas industriales con jaula y miles de lúmenes. Paré en una tienda de equipo al aire libre y compré un arnés, mosquetones, ascensores, descensores, una cuerda estática lo suficientemente larga para bajar por la puerta y una linterna frontal de alta potencia. Cuando regresé a casa con un carrito de supermercado robado lleno de equipo, una densa niebla cubría el vecindario. El cielo se agitaba con una marea de nubes de tormenta. Había un zumbido en el aire. Noté por primera vez los carteles de "se vende" en los jardines alrededor de la casa de mi mamá. Tal vez ellos también sentían la perturbación en el aire. Tal vez por eso el vecindario era ahora una cáscara vacía. El aire olía a pólvora. Sentía el sabor de ceniza, como los restos de un incendio forestal.
La niebla devoraba el mundo entero. Al entrar a la casa, una cola de niebla se coló tras de mí. Cerré la puerta tras ella. Me sentía como un buzo parado en el borde de un acantilado submarino, observando formas alienígenas moverse en el abismo. Instalé las luces de construcción en el dormitorio principal. De fondo, el golpeteo sonaba constante desde dentro de las paredes, como el goteo de una vieja tubería. El aire estaba cargado de humedad. Un tono ceniciento se filtraba en las paredes. Toda la casa parecía respirar. Encendí las lámparas, bañando la habitación en una luz blanca e impecable. No estaba listo para atravesar el portal aún. Necesitaba control primero. Algún tipo de control. Claramente la puerta estaba sujeta a reglas. La luz parecía ser una de ellas. También las runas brillantes. Revolví entre las pertenencias de mi mamá. Cajas de basura, papeles viejos, revistas, y no había nada útil. Horas después, encontré un diario de cuero entre el colchón y el armazón de la cama. Junto a él había una botella de tinta y una pluma. Al destapar la botella, olía a metal, como sangre, mezclado con el aroma del carbón. Los garabatos dentro del diario eran de pesadilla. La mente de mi madre no solo se había roto, había sido torcida, reformada en algo alienígena. Pasé páginas, símbolos que parecían cortar el papel con su simetría, palabras irregulares que no entendía. El diario me inquietó. No había información clara, nada que pudiera usar. Lo dejé a un lado y volví a enfocarme en mi objetivo, en mi misión. En el ático encontré el viejo rifle de conejos de mi padre y una caja de balas calibre .22. Tomé un hacha oxidada del cobertizo. También encontré su vieja trampa para lobos de Alaska, una cosa monstruosa hecha para osos y lobos. Lo empapé en WD-40 hasta que las articulaciones se movieron con fluidez. Algo más llamó mi atención bajo una pila de jaulas para aves. Un galón de gasolina para el cortacésped. También lo tomé. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Imprudente y tonto, pero era todo lo que tenía. Mis ojos volvieron a los garabatos en la pared. El dios de la basura. La cosa que escuché arrastrarse esa noche no era un dios, ningún ser divino de inmundicia y basura. Era un parásito, una sanguijuela diseñada para alimentarse. Iba a hacerla sangrar. El mundo exterior se oscureció, el sol encogiéndose como una naranja golpeada detrás de una manta de nubes. Montones de cajas se alzaban contra las paredes, y sentí un dolor en la clavícula donde había sido fijada con tornillos años atrás. Un recuerdo de 6º grado, un viejo dolor resucitado. Mi palma palpitaba bajo la gasa. Me tomó todo mi peso y varios intentos a armar la trampa para lobos. Cuando finalmente encajó con un clac pesado, la deslicé con cuidado frente al lugar donde aparecía la puerta. Cargué el rifle de conejos, metiendo los cartuchos uno por uno. Munición pequeña, pero era lo que tenía. Instalé las luces de construcción, pero las dejé desenchufadas, listas para encenderse al instante. Mantuve el bidón de gasolina al alcance, como último recurso. Afuera, el mundo se veía envuelto en una niebla blanca giratoria. El rocío se pegaba al vidrio. Grapé más bolsas de basura sobre la ventana, sumiendo la habitación en completa oscuridad. El tenue resplandor rojo volvió a la vida. La puerta comenzó a remolinarse de nuevo,
la pared más allá desapareciendo en el vacío creciente. El hedor a madera podrida y agua estancada llenó el aire. Escuché el tintinear de monedas dentro de un frasco. El golpeteo frenético comenzó contra las paredes. El gorgoteo volvió, bajo y húmedo. La negrura en la puerta se hinchaba y palpitaba. Las paredes vibraban bajo la presión. Retrocedí arrastrando los pies, con el rifle apuntando al centro. El resplandor rojo palpitó, y entonces apareció. No era una cara, no exactamente. Era un nervio expuesto fingiendo ser una cara, sin piel, espasmosa, músculos que se contraían con temblores. El hueso sobresalía en lugares incorrectos. Un rostro humano estirado y derritiéndose, enterrado a medio camino dentro del cráneo de un caballo. Huecos abiertos donde deberían estar los ojos. Se arrastraba hacia adelante con demasiadas extremidades. Apéndices delgados como palillos, doblados como insectos rotos. La trampa para lobo se cerró sobre su torso, con un sonido que fue mitad golpe metálico, mitad desgarrón de carne. Un chorro de pus ennegrecido explotó hacia los lados por el suelo, humeando donde tocaba la madera vieja. La criatura chilló, no desde una boca. Chilló dentro de mi cabeza, un sonido que me sacudió los huesos y se incrustó en mi columna. Se retorció, atrapada. La mitad de su cuerpo aún dentro del portal, la otra mitad atrapada en nuestro mundo. La trampa aguantó. Estaba atrapada. Aún no moría, pero era vulnerable. Se agitaba tirando con desesperación de la trampa, sus extremidades resbaladizas golpeando el suelo. Los dientes de hierro de la vieja trampa Kodiak se hundían profundamente, moliendo hueso y vísceras. Un líquido espeso y negro brotaba de la herida, humeando al tocar el suelo. No sangraba como algo natural. Lo que salía parecía aceite o brea mezclada con estática. Seguía convulsionando, frenética, intentando arrastrarse fuera, pero la trampa no cedía. Agarré el cable de la lámpara de construcción, arrastrándolo hacia adelante, pulgada por pulgada, hasta que quedó cerca del borde del portal donde la criatura se retorcía. Me temblaban los dedos. La criatura se quedó quieta. Lo sabía. Dio un tirón violento, intentando retroceder, pero la trampa mordió aún más profundo. Estaba atrapada, enredada. Enchufé el cable en la toma de corriente. Las lámparas se encendieron con fuerza. Una luz blanca e implacable inundó la habitación. La criatura gritó, pero no con sonido. El grito retumbó en mis costillas, me sacudió los dientes. Un aullido psíquico profundo que vibró en la médula de mis huesos. El portal se agitó violentamente. Las paredes zumbaban con calor mientras las runas rojas brillaban con más intensidad. La luz tocó el umbral. El portal se cerró más. Sus bordes temblaban como una mandíbula apretada. La criatura se retorció una vez más, una última convulsión desesperada. Y entonces la pared mordió. La trampa crujió bajo la presión. Hubo un chasquido húmedo y final cuando la cosa fue cortada limpiamente por la mitad. Los bordes del portal se cauterizaron al rojo vivo, cerrándose mientras la mitad superior de la criatura colapsaba sobre el suelo. La mitad inferior, aún atrapada, dio un espasmo antes de desplomarse en un charco de mugre negra brillante.
El hedor era insoportable, como mantillo húmedo y carne podrida mezclados con algo dulzón. Llenó la habitación como algo vivo, metiéndose en mi nariz, mi boca y mi piel. La bombilla parpadeó una vez, gimiendo por la tensión. El portal volvió a convulsionarse, fallando como un viejo corrupto. Levanté el rifle, presioné el cañón contra lo que quedaba de su rostro convulsionante y apreté el gatillo. La cabeza explotó como un melón podrido, licor negro salpicando la pared detrás. Rizos de humo se alzaban del cañón. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Las convulsiones disminuyeron, pero no se detuvieron. El medio cadáver se desplomó derramando ese fluido espeso y negro que se acumulaba en los tablones del piso, burbujeando y explotando en pequeñas ráfagas de estática. Los golpeteos en las paredes se volvieron más agudos, más rápidos. Tal vez no era esa criatura la que golpeaba después de todo. Apagué las lámparas de trabajo. Lentamente, el portal se reformó. Volvió a aparecer como una herida que se abría. Ahí estaba de nuevo, esa oscuridad imposible, más negra que cualquier cosa que debería existir. El tipo de negro que traga la luz, memoria y sentido. Pero esta vez no estaba vacío. Esta vez los golpes eran más fuertes, constantes, llamándome. Enganché la cuerda de escalada a mi arnés. Revisé el anclaje atado al marco de la cama. La cuerda vibraba suavemente con tensión mientras probaba mi peso. Encendí la linterna frontal. El cono de luz se adentró en el vacío, tragado casi al instante por la oscuridad. El portal palpitaba en los bordes, respirando. No más dudas. Tomé una última bocanada de aire, espesa con sudor, pólvora y el hedor persistente de la criatura, y caí de rodillas. El chillido estático me lastimó los oídos, como uñas rascando vinilo. Me incliné hacia adelante, las palmas hundiéndose en la alfombra empapada en sangre, donde el fluido negro se había filtrado. Me arrastré dentro. La temperatura cayó al instante. No solo frío, abismal. Me drenaba el calor desde los huesos. El espacio más allá no tenía sentido. Los ángulos se doblaban mal. Las distancias cambiaban cuando apartaba la mirada. Me giré, esperando ver el dormitorio detrás de mí. Solo había más túnel. La puerta había desaparecido o se ocultaba. Al frente, una tenue luz ámbar se filtraba desde los pliegues del túnel. Sombras inclinadas cruzaban el suelo irregular. Las paredes palpitaban y respiraban superficialmente, como tejido vivo. Me arrastré hacia adelante. Los golpes se volvían más fuertes y me di cuenta de que ya no eran golpes, eran rasguños, uñas arrastrándose por carne blanda, cerca, justo tras la curva. Avancé con cautela, cada paso una oración. El túnel se ensanchó, lo suficiente para poder estar en cuclillas. Una luz ámbar enfermiza brotaba desde más adentro, tiñendo las paredes con tonos de sangre vieja. Y entonces los vi, formas fusionadas con las paredes, bultos orgánicos. Algunos se movían, otros no. Sacos de carne que respiraban suavemente como pulmones dormidos. El aire era húmedo y denso con el olor a podredumbre y algo peor. Y entonces escuché su voz, débil, húmeda. ¡Ayuda! Vino de más adentro. Doblé la esquina
y la vi. Estaba estirada de forma imposible contra la pared del fondo, con los brazos abiertos, los tobillos torcidos de manera antinatural. Su torso había sido abierto y extendido, fusionado con la estructura viva del túnel, como si fuera un papel tapiz macabro. Su cabeza colgaba hacia un lado, con los labios agrietados y partidos, pero sus ojos, esos ojos vidriosos y familiares, se clavaron en los míos. Los sacos que había pasado antes estaban conectados a ella, docenas de ellos. Algunos palpitaban, otros estaban rotos, derramando ese fluido negro viscoso. Uno de los más grandes colgaba justo debajo de su caja torácica, abierto como manos en cuenco, con algo oscuro y húmedo latiendo dentro. No estaba muerta, tampoco inconsciente. Estaba consciente, atrapada en ese momento interminable, colgada y filtrándose en las paredes. Sus dedos se movieron débilmente contra la pared. No para escapar, era para advertirme. Había estado tratando de alcanzarme, de atraerme, o tal vez de empujar algo hacia afuera. Algo se movió detrás de ella, en lo más profundo de las sombras. Un gemido bajo y húmedo se arrastró desde algún punto dentro del túnel. El sonido vibró por el piso y se metió en mis dientes. Me congelé. Ella no estaba sola ahí dentro, y yo tampoco. Desde los pliegues de las paredes carnosas emergió una figura, delgada, baja, su cuerpo deslizándose más que caminando. Su cabeza se movía de lado a lado con precisión insectil, olfateando el aire con un hocico palpitante y húmedo, donde debería haber una nariz. Otra figura la siguió, y otra más. Destellos captados por la luz de mi linterna frontal. Ojos, rendijas de luz, docenas de ellos saliendo de cada grieta y pliegue del túnel. Algunos se arrastraban como arañas con demasiadas patas, otros se alzaban altos, como esqueletos metidos a la fuerza en bolsas llenas de agua podrida. Se dirigían hacia ella, se dirigían hacia mí. Corrí. Me colgué el rifle a la espalda con torpeza. Casi tropecé con mis propios pies mientras corría hacia ella. Sus ojos me siguieron, su boca se abrió, agrietada y sangrante, y un susurro se escapó. ¡Acábalo, por el amor de Dios! Dejé caer el bidón de gasolina tratando de sacar el trapo del bolsillo. Me temblaban tanto las manos que casi también dejé caer las cerillas. Empujé el trapo dentro del bidón y encendí una cerilla contra la cajita. La llama prendió al instante. Las criaturas lo notaron. Su paso cambió. Ya no se arrastraban. Corrían. Retrocedí, con lágrimas trazando líneas limpias entre la mugre de mi rostro. Su mirada seguía fija en la mía. No había enojo en ella, solo súplica. «Lo siento», susurré. Parpadeó lentamente, una última vez. Lancé el bidón. Golpeó la pared bajo ella con un salpicón sordo, empapando la zona en gasolina. El trapo encendido sonó contra la superficie húmeda por medio segundo antes de que todo se encendiera. El calor me sacó el aire de los pulmones. El fuego trepó por las paredes carnosas, alcanzó los sacos palpitantes y los reventó como frutas demasiado maduras. El fluido negro chisporroteaba, alimentando el fuego. El túnel cobró vida con gritos.
La estructura misma chilló, un aullido húmedo y profundo que me estremeció hasta los huesos. Los sacos a lo largo del corredor estallaron uno tras otro, rociando icor negro sobre las llamas, avivando el infierno. La luz se volvió más dura, parpadeando con locura sobre las superficies irregulares. Formas se retorcían en la distancia, figuras agitándose atrapadas en las llamas crecientes. Sus cuerpos se doblaban y se deshacían, siluetas derritiéndose contra las paredes en llamas. Algunas criaturas pequeñas chillaban y colapsaban al instante. Otras intentaban escapar, deslizándose y arrastrándose desesperadas hacia mí. Me di la vuelta y corrí. El túnel se contraía como una garganta. Las paredes latían y se estrechaban. El aire se volvía más pesado, más caliente, asfixiante. La estática en mis oídos se intensificó hasta que sentí que el cráneo me iba a estallar. Mi linterna parpadeó, pero resistió. Pude ver la cuerda colgando en la oscuridad distorsionada. Mi última esperanza. Las criaturas estaban detrás de mí. Escuchaba el golpeteo de extremidades contra el suelo ardiente y palpitante. Rápidas, más que yo. El rugido del fuego ahogó todo lo demás. Alcancé la cuerda, las manos resbalando en el nylon empapado de calor. La agarré, la envolví en mi muñeca y empecé a trepar. Debajo de mí, el mundo ardía. No me atreví a mirar atrás. Mis botas resbalaban sobre la superficie ensangrentada. Mi palma herida gritaba de dolor cada vez que apretaba la cuerda. Aún así trepé, obligando a mi cuerpo a subir, arrastrándome lejos de la boca de fuego y oscuridad que se abría abajo. El portal se encogía. Sus bordes se curvaban hacia adentro, quemándose a sí mismos. Sentí que la cuerda se sacudía de golpe, cuando algo pesado chocó contra la pared inferior. No me detuve. Trepé más rápido, mano tras mano, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a reventar. En el último segundo, me lancé a través del umbral. Caí de golpe sobre el suelo del dormitorio, raspándome los codos y rodillas. El humo brotaba del portal que colapsaba, espeso y asfixiante. Las runas en las paredes chispeaban, titilaban, se apagaban hasta quedar como brasas moribundas. La boca negra en la pared se encogió más y más, hasta desaparecer por completo, dejando atrás un parche chamuscado y agrietado de yeso. Los restos de la criatura atrapada en la trampa comenzaban a disolverse, derritiéndose en una papilla viscosa que silbaba al expandirse por el suelo. Olía a aceite quemado y fruta podrida. Los únicos sonidos ahora eran el crujido de la vieja casa y el eco distante de las brasas muriendo. No me moví. Me quedé tirado en el suelo, cubierto de sudor, hollín y sangre, mirando el techo manchado. Estaba vivo, pero había fallado. La había dejado atrás, aunque ella me lo había pedido, aunque era la única misericordia posible. Me incorporé lentamente, con cada músculo temblando. El aire estaba denso con humo y el amargo hedor metálico de la sangre. Me quité la gasa de la palma y me estremecí al ver el corte rojo debajo, ya empapando el vendaje. Volví a presionarlo y me obligué a ponerme de pie. El dormitorio parecía devastado. Marcas de hollín cubrían las paredes. El edredón de flores estaba cubierto de ceniza. La madera bajo el portal quemado
aún crujía mientras se enfriaba. Bajé tambaleándome. La sala estaba hecha un desastre de chatarra a medio limpiar y cajas volcadas. La puerta principal colgaba entreabierta, dejando que la niebla densa de la mañana se filtrara en largos y perezosos remolinos. El cielo afuera era de un gris plano, vacío, el color de huesos viejos. Me apoyé contra la pared con el pecho agitado. Se había acabado. Había destruido el portal. Había quemado la pesadilla que se había enraizado en esa casa. La había liberado de la única manera que quedaba. Entonces, ¿por qué sentía que solo había arrancado la primera capa de algo más profundo? Cerré la puerta y pasé el cerrojo, pero el acto se sintió vacío. No existían cerraduras lo suficientemente fuertes para lo que había visto. Ninguna puerta lo bastante gruesa, ninguna oración lo bastante alta. Deambulé por la casa como en trance. Cada rincón, cada mueble me parecía ajeno ahora, corrompido por cercanía. Pasé mi infancia aquí, corriendo mis manos por esas mismas paredes, viendo caricaturas en ese mismo sillón destartalado, escuchando a mi mamá tararear desafinada mientras lavaba los trastes en la cocina. Ahora todo se sentía manchado, como si algo lodoso hubiera dejado sus huellas sobre los recuerdos de mi vida. Y en ese silencio arruinado, en esa casa rota, un pensamiento se arrastró hasta el núcleo de mi mente. ¿Y si el fuego no fue suficiente para matarla? Recuerden que